bienvenidos a este nuevo webinar de SEMrush, en el que tendremos la visita de Carlos Jiménez, que nos va a hablar sobre un tema donde el eslogan es competir sin competencia. Hablando un poco de Carlos, es consultor y emprendedor especializado en negocios y mercadeo, es socio de Data Analysis, firma reconocida de estudios de mercado de análisis de entorno basada en Venezuela, Panamá y República Dominicana, perdón. Es presidente de Tendencias Digitales, empresa de investigación de negocios electrónicos en Latinoamérica, y es director de Soy Maratonista. Antes de empezar me contó que ya se está preparando otro maratón. Luego os dejaré el link de su página. También es director de Metasports, que es un centro de medicina deportiva. Carlos, necesito añadir algo más sobre tu enorme currículum vitae. No, por ahora muy bien, gracias de verdad por la oportunidad, un placer poder participar en este webinar organizado por SEMrush y gracias también a José Fachín, que sé que creo que estaba de viaje porque lo vi en las redes, estaba viajando a Valencia, pero bueno, de verdad que un placer finalmente podernos conectar y conversar un rato sobre este tema de la competencia. Sí, bueno, pues un poquito sobre el tema. Nos va a hablar de, como su propio nombre indica, sobre la competencia, sobre la diferencia de rivalidad tradicional, competidores, y nos explicará qué es la competencia y cómo podemos competir. Competir en el entorno de Internet, que es un tema que está muy al día, siempre lo ha estado desde hace unos cuantos años y pues ahora nos va a contar más en detalle. Las preguntas las contestará al final. Recuerdo que el hashtag para hacer preguntas en Twitter es hashtag almohadilla, bueno, se llama almohadilla Rush en vivo, o la podéis hacer también aquí y se las iré diciendo al final de su presentación. Carlos, todo tuyo, puedes empezar. ¿Cómo no? Excelente, de verdad que un millón de gracias y bueno, vamos a comenzar. Esta presentación tiene gran base de ese contenido, está fundamentada en un libro que escribí hace algunos años que se llama Análisis de la competencia. De hecho, acá lo tengo, lo pueden ver. Es un libro que básicamente resume, como yo lo llamo, un manual para competir con éxito en los mercados. Resume una cantidad de conceptos muy importantes que tienen que ver con la competencia como tal y sobre todo el análisis del competidor, que es uno de los temas que profundiza y que era básicamente el contenido de los cursos que dictaba yo en la Escuela de Negocios IESA, que está radicada en Venezuela, ¿no? El libro casualmente lo estoy actualizando en este momento, este año probablemente salga la nueva edición. ¿Por qué? Porque bueno, en los últimos 4 o 5 años ha habido grandes cambios en todo el tema de la competencia. Obviamente Internet hoy juega un rol muy importante en lo que tiene que ver con la captura de información, análisis, poder monitorear a los competidores, por ejemplo, en redes sociales. Son conceptos que se vienen a incorporar en este análisis que antes definitivamente no eran protagónicos. Pero más allá del tema de cómo la tecnología influye en esto, también es importante destacar de que hoy día estamos en un mercado cada vez más global. Como dice Friedman en su libro La Tierra es plana, eh, estamos en un mundo tan globalizado que estamos, bueno, de hecho el mejor ejemplo o un excelente ejemplo es este webinar donde ahora nuestro querido anfitrión nos mencionaba o nombraba los países o ciudades de donde provenimos la mayoría de los que estamos acá y estamos, bueno, desde el Caribe, Sudamérica, la península española hasta Rusia, ¿no? Entonces, el mundo es plano, realmente hoy tenemos la capacidad de conectarnos, pero eso tiene unos impactos importantísimos en la competencia porque incrementa la rivalidad, los recursos, vamos a decir, las compañías tienen acceso a más recursos económicos como nunca antes, en el sentido que pueden adquirir no solamente obligaciones bancarias, sino pueden recurrir a mercados de valores, etcétera, etcétera. Entonces ya no es un tema de que el dinero es el que puede limitar un negocio, porque el dinero hay mecanismos para obtenerlo, sobre todo las personas que están en emprendimiento lo saben,
capital de riesgo, etcétera. Entonces estamos en un mundo mucho más competitivo, en un mundo donde la rivalidad se incrementa. Entonces yo quería hablar un poquito sobre eso, porque sí es un tema que, a pesar de que en lo formal a veces le sacamos el cuerpo, en la práctica vivimos todos los días expuestos a este tema. El tema de los competidores a veces nos quita el sueño, nos puede sacar de un mercado, puede afectar nuestra rentabilidad. Entonces, Carlos, bueno, la idea de este webinar de hoy, sí, como nos Carlos, escucha. perdón, ¿puedes apagar tu cámara web? Porque parece que hay problemas de sonido, a lo mejor es por la conexión. ¿Puedes apagar la web? ¿Cam? Ah, ¿cómo no? Vale, vale, Ok. pues a ver si va Eh, mejor hoy. Perdona por sí, interrumpir. mejor sí. No, no te preocupes. Entonces, ok, básicamente entonces lo que quiero es dedicar unos minutos a eso, a conversar sobre ese tema, porque es un tema que es relevante pues en los negocios hoy día y los que estamos, seguramente la mayoría de los que estamos acá, si no todos, manejamos empresas, somos profesionales y tenemos y enfrentamos esa elevada rivalidad. Entonces quiero hablar un poquito de eso. Un segundito por favor para ver si puedo pasar la... Ok. Ok. ¿Por qué hablar de los competidores si todos hablan de los clientes? Esto es muy interesante. Mi background es de investigación de mercados, tengo casi 25 años trabajando en esta área a través de data análisis y de tendencias digitales y siempre el foco es el de los consumidores o el de los clientes. De hecho, es lo común. Cuando agarras un libro de investigación de mercados, por ejemplo, vas a ver que la mayoría del libro se enfoca, si no todo, en técnicas para estudiar a los consumidores. ¿Por qué? Porque el centro de la investigación de mercados son los clientes o los consumidores, dependiendo de si es un mercado B2C o B2B. Sin embargo, hay muy poca bibliografía sobre el análisis de los competidores. Y los competidores, obviamente, son muy relevantes. Entonces yo quiero hablar un poquito de eso porque es verdad que los clientes deben ser nuestro foco. Y voy a hablar en esta presentación de clientes y consumidores indistintamente, porque obviamente si estamos en un mercado B2B, nos estamos orientando a nuestros clientes generalmente, pero también los consumidores son importantes. Pero voy a hablar indistintamente en general de clientes y voy a referirme a los dos conceptos. Los clientes deben ser nuestro foco, definitivamente, porque las compañías exitosas son aquellas compañías que ofrecen soluciones a los problemas de la gente o de las compañías. Son las compañías que entienden cuál es la necesidad fundamental de sus clientes y es la compañía, obviamente, que tiene la capacidad de resolver de manera eficiente esas necesidades. Pero los competidores definitivamente pueden empañar ese foco, vamos a llamarlo así, haciéndole eufemismo como si fuera un lente de una cámara. Es verdad, el foco son los clientes, pero los competidores pueden aguarnos la fiesta, por usar un término coloquial. ¿Qué pueden hacer los competidores? Bueno, los competidores, los que estudiaron economía o específicamente microeconomía, estudiaron seguramente este modelo de competencia perfecta. En la medida que estamos en un modelo o en un mercado donde hay competencia, obviamente el precio de mercado se tiende a acercar a un precio de equilibrio donde hay una rentabilidad normal, una rentabilidad natural, que generalmente es baja. ¿Por qué? Porque la acción de la competencia, de la oferta, hace que ese precio se reduzca. Entonces, en la medida que hay competidores agresivos, en la medida que hay más competidores, obviamente, eso tiene, por ejemplo, un impacto en el precio de mercado y por ende en la rentabilidad. Mercados donde la competencia es baja, entonces las compañías tienen a veces posibilidades de cobrar un price premium o tener un precio más alto en el cual su rentabilidad es mayor. Ahí puede haber una pérdida de participación de mercado cuando hay competencia, porque obviamente tienes que compartir lo que llamamos la torta, cuando hacemos figurativamente la comparación del mercado con un cake. La ineficacia puede convertirse en la inversión en marketing o investigación de mercado en un desperdicio. Imagínense ustedes una empresa que está haciendo un desarrollo de un producto o hace un estudio de mercado o hace una inversión grande en publicidad y para ofrecer un producto, un servicio a un precio determinado y el competidor lo mejora a nivel de dejarlo como una oferta simplemente poco viable. También eso suele desmotivar al equipo humano
obviamente cuando estás en un negocio y la competencia te supera, la competencia te arrolla, entonces obviamente solemos desmotivarnos y podemos perder también lo que es la investigación y desarrollo, todo lo que tiene que ver con ese desarrollo de producto, cuando simplemente un competidor innova o aporta una solución más eficiente. Entonces, definitivamente los competidores no son el foco siempre, pero hay que tomarlos en cuenta. Y por cierto, hay algunos negocios, algunas categorías de negocio, porque vamos a hablar aquí en general, pero hay categorías de negocio donde la competencia realmente capta mucho la atención de la gerencia porque realmente son mercados donde esa competencia es muy agresiva. ¿Cómo nos relacionamos con la competencia? La forma tradicional es ver al competidor como un enemigo. Y por eso no es casual que se haya puesto muy de moda en los últimos 15 años o 10 años el arte de la guerra. Este famoso libro con consejos acerca de cómo vencer al enemigo, ¿no? En un campo de batalla. Entonces, bueno, esa es la visión, ese es el mejor ejemplo de cómo en el ámbito gerencial muchas veces se ven a los competidores, se ven como enemigos porque, bueno, por lo que ya mencionamos anteriormente, son los que nos hacen la vida más difícil, afectan nuestra rentabilidad, nos pueden hacer perder market share, etcétera, etcétera. Obviamente, y esto ya es un comentario, aunque la competencia duela, siempre la competencia es lo mejor. No solamente para el cliente o el consumidor, que definitivamente se beneficia, eso no hay que explicarlo, sino también para la empresa, porque aunque la competencia sea incómoda, la competencia o los competidores en este caso nos exigen o nos hacen como empresa desarrollar capacidades. Entonces, a la larga es un beneficio también, lo que pasa es que obviamente son una molestia, pero hay tres formas de relacionarse con la competencia o con los competidores en términos específicos. Número uno, la rivalidad tradicional. Para aquellos que han estudiado estrategia competitiva y todos estos temas, deben estar muy familiarizados con los conceptos de Michael Porter. Y bueno, aquí estamos hablando de eso, de muchos de esos conceptos, o de los conceptos del marketing tradicional, que tienen que ver con la diferenciación de la marca o de la competencia en precio, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar un poquitito de eso, pero esa es una manera de relacionarme con los competidores, que es básicamente verlos como rivales y bueno, obviamente tratarlos de esa manera. La segunda forma de ver a los competidores es lo que llaman la competencia, que básicamente es ver al competidor como definitivamente es una empresa que está compartiendo el mercado con nosotros, pero con la cual podemos ponernos de acuerdo, perdón, para hacer que ese mercado crezca o protegernos de amenazas externas, que pueden ser nuevos entrantes, que pueden ser tecnologías alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un enfoque muy interesante y que, bueno, está presente en la mayoría de los países, por ejemplo, de la forma más latente a través de los gremios que llamamos gremios empresariales, donde se busca colaborar a veces para defenderse de amenazas externas que pueden ser competidores de otros países, pero también puede ser un propio gobierno, y que en algunos países pueden ser en definitiva amenazas importantes para los negocios, para la rentabilidad de los negocios. Y número tres, este concepto de competir sin competencia, que básicamente apunta a olvídate de los competidores y crea mercados o presenta una oferta que sea de tal forma tan innovadora que definitivamente la competencia pierda relevancia. Y aquí, bueno, uno de los mejores exponentes de este concepto de lo que significa competir sin competencia es la llamada estrategia del océano azul, que también les voy a comentar un poquito. Entonces, esas son las tres maneras de relacionarnos con los competidores o de cómo ver nosotros como compañía a la competencia. O lo vemos como rivales tradicionales, lo vemos como potenciales aliados, o simplemente buscamos opciones para simplemente zafarnos de esa competencia y crear mercados o cambiar las fronteras del mercado de tal forma de que no tengamos que enfrentar competidores tradicionales. Entonces voy a hablar un poquito de estos tres conceptos. El primero, de la rivalidad tradicional. Bueno, básicamente aquí tengo que agregar, bueno, colocar esta matriz que
estamos observando, que es una matriz muy famosa, muy emblemática en el mundo de la estrategia competitiva de Michael Porter, que básicamente es la matriz de las estrategias competitivas genéricas. Y básicamente lo que dice es que, bueno, las compañías tienen tres formas de competir en los mercados dependiendo de cuál es el objetivo estratégico que tiene, sea abarcar a toda la industria o ir a un segmento específico, uno o varios segmentos de mercado, y de cuál es su ventaja. Si su ventaja estratégica es un valor de marca diferenciador o simplemente la capacidad de ubicarse en la parte baja de la curva de costos medios, en donde puedo ofrecer un producto que quizás no se diferencia de la competencia, pero tiene la capacidad de poderse ofrecer a un precio más bajo porque la estructura de costo es más competitiva. Entonces eso nos da las tres estrategias que son la diferenciación, que es la basada en la diferenciación de marca, la que es liderazgo en costo, en donde soy capaz como empresa de ofrecer un precio por debajo de la competencia, y lo que llamamos la estrategia de enfoque o de nicho, que también se utiliza, que básicamente es donde yo me especializo y voy directamente a un segmento de mercado, me diferencio en ese grupo, ¿no? En esa estrategia puedo ir a una diferenciación en un nicho o simplemente ser más económico, pero siempre para un segmento o varios segmentos de mercado. Entonces, esas son las estrategias competitivas genéricas. Es importante decir que en la competencia que se basa en la diferenciación, lo importante es que, ¿por qué la empresa busca la diferenciación? Porque eso le permite obtener una ganancia extra. Las personas están dispuestas a pagar lo que llamamos un price premium, un precio por encima del mercado, porque esa marca ofrece algo diferente. Puede ser algo distinto en términos de un beneficio funcional en cuanto a lo que es el funcionamiento del producto, o puede ser un tema eh, perceptual, ¿ok? Emocional incluso, que tenga que ver con esa percepción de la marca. Entonces aquí obviamente, como decía, hablamos en términos genéricos, pero hay algunos productos que son muy fáciles de diferenciar. Por ejemplo, los vehículos tienen muchas características y hay una segmentación muy clara. Todo lo que tiene que ver con cuidado personal, jabones, detergentes, champú, galletas, muebles, son algunos ejemplos de productos que son fáciles de diferenciar. Sin embargo, hay otros productos que es lo que solemos asociar con productos que se tienden a parecer a los commodities, en donde son muy similares, que por ejemplo podrían ser, ahí dice cauchos, para los amigos que nos escuchan de otras partes del mundo, llantas, el equivalente a llantas, acero, el agua, verduras o legumbres, son productos más difíciles de diferenciar. Entonces, no significa que no se pueda, y de hecho, la próxima lámina hay un ejemplo de una agua en donde ustedes ven ese aviso publicitario de una revista y pareciera que fuera un aviso publicitario de un perfume, de un cosmético, y básicamente estamos hablando de un producto como el agua, que podríamos decir que es muy difícil de diferenciar, sin embargo acá le están creando un valor de marca. Entonces aquí lo que está buscando esta empresa es simplemente zafarse de los competidores a través de una diferenciación. ¿Para qué? Para que el consumidor busque ese producto como algo diferenciado y esté dispuesto además a pagar un precio por encima de lo que es el precio promedio del mercado. Entonces eso es un ejemplo de la diferenciación, de la estrategia basada en diferenciación. En cuanto a la estrategia basada en liderazgo en costo, bueno, allí también hay muchísimos ejemplos. Aquí le pongo un ejemplo muy emblemático, que es Walmart, en donde, bueno, está clarito que su posicionamiento es precios bajos todos los días. Entonces aquí lo que dice Walmart es, bueno, aquí esta es la mejor opción para ti, ahorra dinero sin sacrificar calidad. Entonces es un ejemplo de esa estrategia que está basada en costo, obviamente en el caso de Walmart, soportada por unas economías de escala que le permiten ser competitivos. Entonces, en la rivalidad tradicional, entonces, vamos a observar cómo las compañías se van a ir por alguna de estas estrategias genéricas, o por diferenciación de marca, o por liderazgo en costo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que en el fondo se busca en este tipo de forma de ver a la competencia? Superar, generar una brecha con respecto a la competencia. Si yo tengo una estrategia de diferenciación, entonces mi objetivo va a ser que mi marca tenga un valor diferencial por el cual la gente esté dispuesta a pagar más.
Si yo tengo una estrategia genérica basada en precio o costos, entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Generar una brecha que haga que mi producto sea el más económico o que tenga un precio que esté por debajo del mercado. Entonces, sea cual sea la estrategia genérica, en todo caso, siempre voy a apuntar es a generar esa brecha con respecto a los competidores. Entonces, en ese ámbito, cuando yo veo la competencia en el concepto de rivalidad tradicional, es muy importante el análisis del competidor, que es lo que yo trato en el libro, análisis de la competencia. ¿Por qué? Porque tengo que entender, tengo que estudiar, tengo que monitorear a ese competidor, porque yo lo que estoy buscando definitivamente es generar esa brecha, despegarme, vencer, superar a ese competidor. Si me voy a la visión o la forma de ver al competidor en este concepto de competencia, se lo veo como un aliado. Acá ya no lo veo como un rival, sino lo veo como un aliado. Este, y bueno, ahí la pregunta probablemente cuando hablamos de esto es, bueno, ¿cuándo cooperar? Porque el hecho de que esos competidores se conviertan en aliados no significa que esos competidores dejen de ser rivales. Fíjense que esto es muy importante. Son visiones que no son excluyentes. Hay una rivalidad en el plano, o puede haber una rivalidad importante en el plano comercial, pero hay algunos espacios en donde mi empresa está dispuesta a negociar, está dispuesta a convenir, está dispuesta a buscar oportunidades comunes. Entonces, ejemplo, ¿cuál es el objetivo allí? Bueno, desarrollar el mercado, enfrentar amenazas. Ahí coloqué un ejemplo de una campaña que es muy emblemática, la mayoría de los que están conectados seguramente la conocen, God Milk, en donde fíjense que esta es una campaña en donde un grupo de fabricantes está promoviendo el consumo de lácteos. Entonces, este anuncio es interesante porque el anuncio tradicional de la campaña God Milk iba enfocada a las propiedades, las ventajas, los beneficios de la leche como producto. En este caso, ¿qué era lo que buscaba? Lo que dice allí en la parte inferior, desarrollar el mercado. Ahí lo que tú estás haciendo es cooperando con tus competidores para hacer crecer la categoría. ¿Por qué? Porque si la categoría crece, si la torta o el cake crece, yo me beneficio. Si yo tengo un 30% del mercado, bueno, es mejor que ese mercado valga 100 millones de dólares a que valga 50 millones. Entonces, si crece, yo eh, voy a verme favorecido. Entonces, en este caso, esa campaña Got Milk iba muy enfocado a eso, al consumo, a promover el consumo de lácteos. Sin embargo, o de leche en este caso. Sin embargo, fíjense cómo este anuncio en particular, que dice Real Milk, viene de las vacas. O sea, la leche verdadera viene de las vacas. Entonces aquí ya este anuncio nos está diciendo claramente que aquí ya no se trata solamente de ofrecer la leche como un producto excelente desde el punto de vista nutricional, etcétera, o de sus ventajas y hacer crecer el mercado, sino además me estoy defendiendo, en este caso el segundo objetivo que está abajo en la lámina, que dice enfrentar las amenazas. En este caso, los lácteos, o en este caso los productores de leche, se están defendiendo de qué? De productos alternativos, de productos sustitutivos, como hemos visto que han proliferado en los últimos años en el mercado, como la leche de almendras, leche de coco, toda esta cantidad de productos sustitutivos, y en este caso esta competencia ya no está buscando solamente desarrollar el mercado, sino además enfrentar una amenaza. Entonces, este es un ejemplo interesante en donde ya la competencia la veo entonces como un aliado en donde yo me estoy protegiendo de un tercero. Y quedamos entonces a la tercera forma de ver a los competidores, que es cuando simplemente decimos los competidores no son tan importantes si nosotros logramos crear un mercado nuevo o si nosotros logramos en el mercado donde nos competimos ampliar las fronteras, hacer que ese mercado sea diferente, y obviamente esa va a ser una estrategia para yo zafarme de esos competidores. Ya los competidores pierden importancia. De hecho, esa tabla que ven allí en la lámina es sacada del libro Blue Ocean Strategy, en donde básicamente los autores lo que están es haciendo una analogía en el océano rojo, que son la mayoría de los mercados tradicionales donde hay alta rivalidad. Entonces vamos a ver que es un espacio que ya existe, ahí donde lo que se busca es vencer a la competencia,
y se trata de explotar o de alcanzar esa demanda existente y te vas por una estrategia genérica de las que yo comenté anteriormente. O es valor, o diferenciación, o costo. Entonces, en el caso de la estrategia del Océano Azul, que estos autores proponen, básicamente es crear un espacio en el mercado, un espacio nuevo, donde no haya competencia. Y eso hace, obviamente, que la competencia pierda importancia. Fíjense que un ejemplo interesante, por cierto, estos autores en el libro, los que no hayan leído el libro, les invito a que lo lean. Es un clásico de la literatura, disculpen que es un clásico de la literatura gerencial, ¿no? Y estratégica. Eh, yo les recomiendo que lo lean y allí los autores hacen un análisis en donde sacan algunas conclusiones interesantes, analizando data de más de 100 años de negocios en los Estados Unidos y dicen, bueno, una de las cosas que descubrimos es que no necesariamente esa creación de mercados está atada a la tecnología. O sea, puedes crear mercados nuevos o puedes crear oportunidades nuevas independientemente de que estén vinculadas a la tecnología, porque los ejemplos más emblemáticos, allí era donde iba con los ejemplos, el clásico era una empresa como Casio, en donde Casio, sus relojes, estuvo durante muchos años creando ciclos de vida de productos nuevos, en donde la competencia los copiaba, pero ellos ya habían sacado un producto nuevo. Una estrategia que luego emuló muy bien una empresa como Apple, que saca el iPod, luego saca el iPhone, luego saca el iPad, en la medida que, y claro, cada uno de esos productos van cambiando y en la medida que la competencia los emula, una nueva innovación los vuelve a diferenciar y a crear esa brecha de la competencia. En el fondo, está creando espacios o cambias las fronteras del mercado, como fue el caso del iPod, cuando surgió como categoría, porque era una categoría que no existía. Entonces allí, básicamente lo que estás buscando es capturar nueva demanda. Y eso es muy interesante como alternativa. Entonces, obviamente en este concepto, la competencia pierde relevancia. ¿Por qué? Porque tú creas un mercado y los competidores tradicionales todavía no te alcanzan. Entonces, ahí es donde el título de esta presentación se llama Competir sin competencia, inspirado en este enfoque. Muy interesante, ¿no? El ejemplo clásico que dan los autores es el de crear un nuevo mercado. El ejemplo clásico que ellos colocaron fue eBay, cuando crea la categoría prácticamente de subastas en línea, que no existía. Y también el otro ejemplo de ampliar o de cambiar las fronteras del mercado tradicional, el ejemplo emblemático que ellos colocan en el libro es el Cirque du Soleil, donde básicamente lo que hacen es transformar el concepto tradicional del circo y lo mezclan con elementos del teatro y crean ese concepto que ya sabemos lo exitoso que ha sido. Entonces, bueno, voy a comentar algunas ideas que proponen los autores de este enfoque de cómo se pueden ampliar esos límites del mercado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces hay 5 formas aquí interesantes, ¿no? Lo que tiene que ver con las industrias adyacentes y básicamente allí es muy importante, eso lo trato yo en el libro, que el concepto de competidor a veces lo limitamos al mercado, lo que llamamos el mercado relevante. Por ejemplo, si estoy en gaseosa, entonces, bueno, el producto que es igual al mío, ese es el competidor. Sin embargo, hay que ver el concepto. Hoy día, sobre todo, en una concepción amplia, el concepto de quién satisface la necesidad, porque hay diferentes formas de satisfacer necesidades. Entonces allí, cuando nos quedamos muy abajo en ese foco del competidor como el que se parece a mí o es igual a mí, entonces estoy perdiendo la posibilidad de visualizar amenazas. Entonces, en el caso de las industrias adyacentes, básicamente es el concepto de simplemente ver la posibilidad de entrar en otros sectores que son adyacentes, pero que no necesariamente lo consideramos competidores, pero que sí podrían ser, obviamente, satisfactores de la misma necesidad. Y el ejemplo que colocan ellos es el que tiene que ver con los jets privados, empresas que han hoy leí la palabra y me gustó mucho, uberización, ¿no? Que han uberizado el concepto, haciendo referencia a Uber, al concepto, por ejemplo, de viajes de ejecutivos. Entonces, en lugar de viajar en líneas aéreas convencionales, eh, en, 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 estas líneas simplemente recurren a servicios de
viajes privados. Entonces eso, por ejemplo, es una industria adyacente, los viajes privados, que están satisfaciendo o pueden satisfacer la misma necesidad. Los segmentos de mercado, bueno, porque aquellas empresas que eligen enfoques de nicho o que no van a todo el mercado, entonces pueden zafarse de algunos competidores llegando a segmentos que no están atendidos. Entonces simplemente ahí la investigación de mercado se hace muy relevante y sobre todo una de las recomendaciones básicas del mercadeo, que es segmentar ese mercado para entender mejor sus necesidades. Las audiencias objetivos, que lo han aplicado muchísimo, por ejemplo, empresas farmacéuticas, es un ejemplo clásico. En vez de ver a mi audiencia objetivo como el paciente, entonces recurrí al médico o al doctor, porque en este caso allí nadie lo había atacado. Ya obviamente no es así hoy día, muchas o la mayoría de las empresas farmacéuticas atacan tanto el lado del paciente como el lado del médico que prescribe. Pero es un ejemplo muy es clásico, pero muy bueno para explicar eso, de que la audiencia puede cambiar, entonces yo puedo allí enfocarme y zafarme de esa competencia. Estudiar productos o servicios relacionados, que ahí estamos hablando de complementarios. Ya no son sustitutivos, ya no necesariamente satisfacen la misma necesidad, pero se usan de manera combinada o están relacionados. Y por último, bueno, esta que obviamente hoy día es muy importante, y el ejemplo del agua que les comenté o les puse anteriormente es un buen ejemplo, apuntar a los sentimientos y emociones de los competidores, de los consumidores, porque allí lo que hace es al zafarte, al posicionar tu producto como algo único, aunque sea agua, te estás librando de la competencia, porque es que tu agua no es cualquier agua. Tu agua es esa agua especial, esa agua que es diferente, esa agua que solo la puede dar la marca X. ¿Okay? Entonces, esas son algunas formas como tú puedes, fíjense que son enfoques, ¿no? Para ampliar esas fronteras del mercado. Y algo que yo agregaría, que es muy importante, es entender bien el viaje del consumidor. Porque hablar de competidor no implica estar divorciado del consumidor o del cliente. Cuando yo hago, de hecho, investigación de mercado, yo tengo la posibilidad de conocer mucho acerca de mis competidores, porque yo le pregunto, por ejemplo, a mis consumidores qué opinan, quiénes son las marcas, por ejemplo, que ellos compran, o qué marcas existen en el mercado, cuáles les gustan, cuando no consiguen mi marca, cuál compran, o por qué no compran mi marca, cuál están comprando. Entonces, cuando yo estoy haciendo un estudio de mercado tradicional que está enfocado en el consumidor, estoy conociendo acerca de mis competidores. Entonces, por eso, en la medida que yo comprenda mejor este viaje del consumidor, entonces yo voy a tener una capacidad como empresa, voy a desarrollar capacidades para poder identificar oportunidades o identificar lo que llamamos los puntos de dolor en ese proceso. Fíjense que en esta lámina yo les coloco el típico proceso de compra de los consumidores, que va desde identificar la necesidad, buscar información, evaluar alternativas, decidir la compra, evaluar su experiencia y en la medida que yo entiendo, no todos los procesos hoy día son lineales. Un consumidor está en una etapa y regresa a la anterior, tiene mucho acceso a la información gracias a los medios digitales. Eh, tiene el medio digital está en todas las etapas. Fíjense que allí lo que está en la parte inferior son los tipos de medios interactivos o digitales que influyen en cada una de esas etapas y vamos a ver cómo en la primera parte de la necesidad el medio digital que influye es el que más se parece al medio tradicional, que es la publicidad, el contenido, pero en la medida que me voy desplazando a la derecha, el aspecto social, bueno, en el medio los buscadores y luego, por eso es tan importante el posicionamiento, pero luego en la medida que avanzo, el aspecto social cobra relevancia. Entonces, yo tengo que entender cómo es ese viaje en mi categoría, en el segmento de mercado o los segmentos de mercado que yo atiendo, para poder saber con quién compito, quién es el que me está dando dolores de cabeza en cada una de esas etapas, quién está mejor posicionado. Cuando las personas, por ejemplo, buscan información para alquilar un coche, bueno, entran al motor de búsqueda y buscan quiénes están bien posicionados. Son los actores relevantes, son los competidores más importantes. O de quién habla la gente en esa categoría determinada cuando comparte sus experiencias, o de quién postea fotos. Ese tipo de cosas hay que entenderlas hoy día. Entonces, por eso es que se hace tan relevante mapear
esa experiencia, entender la necesidad y no limitarse a ver la categoría como la oferta actual, sino verla desde la concepción de la necesidad, cómo las personas satisfacen esa necesidad. La necesidad, ¿cuál es? Y eso nos lleva a un artículo clásico de mercadeo que les invito a los más jóvenes probablemente que me están escuchando, que lean este artículo que se llama La miopía del mercadeo, de Teodoro Levi, que habla de ese concepto en donde, bueno, ¿cuál es la necesidad? En este caso la necesidad es set, la necesidad es prestigio, la necesidad es una experiencia, ¿qué es lo que estoy buscando? Y si la necesidad es sed, entonces no necesariamente el agua es la única que puede calmar la sed. Entonces mi competidor no necesariamente es el agua en el concepto tradicional, sino que podrían haber otros productos que están allí en ese espacio competitivo. Entonces es importante saber quiénes son y estar pendientes de cómo la tecnología está cambiando esa forma de satisfacer la necesidad por parte de los consumidores, porque eso también nos puede hacer salir del mercado o quedarnos hablándole a una audiencia que ya no está allí, porque la audiencia se movió. Entonces, bueno, eso es básicamente una de las cosas que quería compartir con ustedes. Voy a cerrar con unas recomendaciones, como yo digo, recomendaciones para vencer a la competencia o simplemente evadirla, ¿no? No tener competencia que va con este concepto que hablamos. Son 5 mensajes que quiero comentarles. El primero es básicamente determinar, es importante que como compañía definamos qué es realmente relevante para los clientes. Yo pienso que ahorita que estamos con todo este boom de los medios sociales, generando contenido, a veces perdemos la capacidad de escuchar, a veces perdemos la capacidad de preguntarnos cosas tan básicas como cuáles son las necesidades que están moviendo nuestros clientes. ¿Por qué? Porque hemos hablado de competencia y de competidores específicamente en esta presentación, pero definitivamente los clientes siguen siendo el foco. Entonces, me tengo que detener y reflexionar acerca de eso. ¿Qué es lo que están buscando mis clientes? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué necesitan? Y con base a eso, orientarme en mi acción competitiva. Número 2, ampliar esa visión de mercado actual, entonces con base a las necesidades. Entonces, es decir, ya yo no estoy en el mercado de gaseosas, ya no estoy en el mercado de agua, probablemente estoy en un mercado mucho más amplio, en donde hay unos competidores actuales, porque ellos están participando de esa billetera, de ese dinero disponible que tiene el consumidor, y yo a veces ni lo sé. Entonces yo tengo que cuantificar eso, tengo que ampliar esa visión de mercado. El share of wallet, que lo hacemos en investigación de mercado, entonces tengo que ampliar esa visión de mercado actual con base en esas necesidades. Y por supuesto, mapear el viaje del consumidor para identificar, por ejemplo, puntos de dolor. Ahí es donde puedo identificar oportunidades de mejora o oportunidades para yo entrar en esos nuevos espacios de mercado que no están explotados por la competencia. Porque probablemente todo el mundo está en lo mismo, en los mismos espacios, con alta rivalidad, pero hay algunas brechas o hay unos espacios vacíos en donde los clientes están experimentando puntos de dolor, están experimentando molestias, no tienen una oferta adecuada y yo no lo estoy aprovechando. Entonces ahí hay que estar mapeando esto e identificando esas oportunidades. Obviamente identificar quiénes son los competidores más allá de la categoría, como yo mencionaba. Y por último, diseñar una oferta diferenciada y competitiva en costos, porque definitivamente hoy día, independientemente, lo hemos medido, está demostrado, por ejemplo, cuando hacemos estudios para medir el price premium, o sea, cuánto es lo máximo que una persona está dispuesta a pagar por una marca que le agregue valor en algunas categorías, ese price premium no llega demasiado alto, porque las personas es verdad que valoran la marca, pero ese price premium no es ad infinitum, tiene un límite. Entonces, dependiendo de la categoría o del sector donde estemos hablando, hay que tener cuidado porque no es lo mismo vehículos de lujo o joyas que lo que pueden ser alimentos o lo que pueden ser otras bebidas. Entonces, hay que tener cuidado con no abusar de ese price premium. Entonces, tratar de tener una oferta como proponen en la estrategia del Océano Azul, que atienda a diferenciación, pero con cuidado en lo que tiene que ver con los costos. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que le quería hablar para mantenernos dentro del tiempo. Igualmente, ahorita tienen, por supuesto, toda la posibilidad de preguntarme algo que quieran, comentarme, agregar, si quieren mencionar algún ejemplo
eh, bueno, bienvenido cualquier comentario que tengan a bien hacer. Y bueno, aquí les dejo igual algunos datos de contacto eh, de mí, en el caso que quieran luego tener alguna pregunta más detallada. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Preguntas no hay. Hay una pregunta que ¿cuándo vas a compartir la presentación? ¿Y dónde Ah, lo vas cómo a no. hacer? Bueno, cómo no. Bueno, yo voy a colocar en carlosjiménez.info, que es mi sitio web, yo publico mis artículos, hay unos botones de medios sociales y allí hay un botón de SlideShare. Entonces allí voy a colocar la presentación. Hoy es jueves, voy a tratar de hacerlo más tardar mañana para que no pase mucho tiempo, de manera tal de que puedan entrar allí a SlideShare y puedan ver la presentación si la quieren descargar, con mucho gusto, ¿ok? Vale, pues lo vamos a incluir. Mientras tanto, creo que no hay preguntas, lo has hecho genial. Yo tampoco tengo preguntas, lo has dejado todo muy claro. Vamos a esperar un momentillo, a lo mejor tendremos alguna pregunta. Bueno, aquí ha aparecido una de Miguel Ángel Fernández. Dice, ¿algún consejo para los que empezamos con una tienda online? Ah, bueno, claro, claro que sí. Bueno, mira, lo primero es que, bueno, es evidente que el comercio electrónico es una gran tendencia. De hecho, allí en la página carlosjimenez.info tengo varios artículos sobre e-commerce porque es uno de los temas que he trabajado durante varios años. Y de hecho, tengo un libro escrito, Internet y los negocios, que uno de los capítulos habla específicamente de e-commerce. En el caso del e-commerce, definitivamente, bueno, no solamente es que es una tendencia importante, grandes compañías ya entrando de frente allí, el análisis de la competencia es fundamental. ¿Por qué? Porque una persona que compra por Internet ya está en la web y está a un paso o a un clic, en este caso, de poder comparar muy fácilmente la oferta. Entonces, en muchas categorías hay un segmento de mercado importante que busca precio. Entonces, la comparación es muy eficiente, cosa que no pasa en los mercados tradicionales. Por ejemplo, tú vas a un centro comercial, tienes que caminar o tienes que ir a otro centro comercial, hay un costo asociado de tiempo, de combustible, etcétera. Aquí es muy fácil la comparación. De hecho, hay sitios para comparar incluso que facilitan la vida. Entonces, tú tienes que estar consciente de que eso es una realidad. Entonces, yo pienso que la manera tú de agregar valor como tienda es facilitarle la vida a la gente. Hay muchas, las personas queremos la simplicidad. Hay dos tendencias fundamentales ahora en los mercados globales. Una es que los consumidores valoran las experiencias y otra, que es lo que venimos escuchando del CX, y otra es el de la conveniencia. Entonces, mi recomendación es que esa tienda, una manera de diferenciarse, más allá de precio, porque siempre la competencia en precio es peligrosa y a la larga no todo el mundo gana, ¿no? Pero sí una manera de diferenciarse es a través de ser útil, de facilitar el contacto, de facilitar esa comparación. Esa es una recomendación que yo daría como una estrategia para tener éxito, para diferenciarte. Tienes que ser eso, una marca útil, una empresa que resuelve, que le resuelve la vida a la gente, es práctica. Que entonces el consumidor tenga esa facilidad de trabajar contigo sobre cualquier otra oferta, incluso alguna que pudiera ser más económica. Y en el caso del e-commerce es muy importante la confianza, que las personas tengan la capacidad de contactarte, de escribirte, de verte, porque todavía una de las principales barreras para que las personas no compren en un sitio de internet tiene que ver con la desconfianza. Entonces, obviamente allí el reto es ser útil, pero ser confiable, para que la gente sienta que puede comprar allí sin ningún temor. Vale, gracias por la pregunta. Vamos con la siguiente, que es de Gerardo Nápoles. ¿Podrías dar ejemplos de publicidad interactiva y medios interactivos? Gracias. Sí, cómo no. Wow, wow. Bueno, fíjate, el tema de los medios, de la publicidad digital, definitivamente yo me atrevería a decir que hay grandes cambios. Todavía hay personas que están tratando de vender banners o publicidad display cuando sabemos que el mercado se ha ido moviendo. Entonces aquí lo importante en términos de publicidad digital, cuando me dices, ¿podrías dar ejemplos? Sí, lo primero que diría es, bueno, ya va, pero depende de qué nos referimos con publicidad digital, porque tenemos muchos tipos de publicidad digital.
tenemos lo que es la publicidad display, que son los banners, tenemos la publicidad asociada a los motores de búsqueda, que en el caso de Google son los AdWords, tenemos publicidad en videos, que además dentro de los videos hay distintos formatos, pre-roll, por ejemplo, pero tenemos las cosas que están emergiendo, como por ejemplo la publicidad nativa, que obviamente en España es muy fuerte, pero que por ejemplo en Latinoamérica ahora está agarrando más fuerza, todavía no está tan presente como lo estaba en España, que siento que tenía más fuerza antes. Eso, por ejemplo, es algo que está cobrando mucho peso. Eh, el tema de la publicidad nativa es muy amplio también, porque es como tú estás eh, ofreciendo contenido publicitario, pero de una forma que se parece al contenido. Entonces ahí están empezando algunas organizaciones como la IAB a regular eso, ¿verdad? Ya lo hacen en muchos países. Entonces, pienso que los buenos ejemplos son, en general, aquellos que apelan, uno, a la creatividad, a hacer algo distinto que capte la atención, porque el gran problema que hay ahorita para la publicidad es que los consumidores están expuestos a mucha información, entonces el span de atención se ha ido reduciendo. Cada vez tenemos menos tiempo para prestar atención, número uno. Entonces eso hace que las cosas que sean creativas, que apelen dependiendo de la categoría y de lo que vayas a promover, apelen a elementos como por ejemplo las emociones, el humor, pueden ser aspectos importantes para captar esa atención. Y algo muy importante, porque a veces vemos publicidad que ganan premios internacionales porque son creativas, porque llamaron la atención, porque gustaron, pero que no necesariamente están atendiendo al objetivo de negocio. Porque nosotros hacemos publicidad no para ganarnos premios, o bienvenidos si los ganamos, nos da reputación y estamos todos contentos, pero lo que buscamos en el fondo es vender. Entonces, en general, o posicionar una marca. Entonces, la publicidad exitosa, los ejemplos exitosos son aquellos en donde se logra captar la atención, pero se deja bien claro cuál es el beneficio, qué es lo que estamos vendiendo, qué es lo que va a ganar el consumidor, porque esa publicidad lo que busca es, en muchos casos, persuadir. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado de que esa publicidad eh, logre eso, y que las personas simplemente lo recuerden y recuerden la marca, porque hay publicidad también que hace crecer la categoría o hace recordar la categoría, pero la gente no recuerda la marca que anunció o no es eficiente. En el caso de la publicidad interactiva, eso implica tener, por ejemplo, tener un click-through que sea eficiente, que llegue a un landing page que pueda convertir, que se cumpla una cantidad de temas, que se segmente adecuadamente, porque si no estamos desperdiciando nuestro dinero. Fíjense que entonces, ejemplos de publicidad interactiva exitosos, bueno, para tener publicidad exitosa hoy día, tenemos que cumplir muchos requisitos. Estamos hablando de landing page, de segmentación, de creatividad, del copy, de que esté claro qué es lo que queremos decir, que esté asociado a la marca, etcétera, etcétera. Entonces son muchos elementos. Entonces cada vez se nos hace un poquito más difícil, pero bueno, ese es el reto. Y además definir cuál va a ser el medio. Yo les mencioné algunos, pero hay muchos. Publicidad que está asociada a la localización geográfica, que es una de las cosas que está creciendo a pasos agigantados porque nos conectamos a Internet cada vez más desde el móvil en el punto de venta. Entonces esto cobra relevancia. Entonces, bueno, les hablo más bien en esos términos generales para no entrar en una campaña de mencionar una marca. Sin embargo, la persona que hizo la pregunta me puede buscar en mi Twitter, Carlos Jiménez. De hecho, no hace muchos días puse, por ejemplo, en el caso de publicidad en video, puse los anuncios publicitarios más exitosos o más relevantes en el año 2006 en lo que a video se refiere, por ejemplo. Entonces, eso está documentado y podemos verlo con nombre y apellido en cuanto a marcas comerciales. Vale, gracias. Bueno, la última preguntilla tenemos que responderla rápido. Ahora explico por qué. La pregunta es de Laura Gómez. Dice, con respecto al mercado digital, ¿alguna recomendación? Trabajo en una compañía de software en donde competimos principalmente por crear marca y precios competitivos. ¿Alguna sugerencia o recomendación? Mira, para el tema digital, mi gran recomendación, ahorita acabo de diseñar un curso, que a lo mejor hacemos un webinar más adelante. El curso yo lo llamo Internet 360.
¿Por qué? Porque la mayor limitación que yo veo es que yo estoy viendo que muchas marcas o equipos de marketing ven el mercado digital de manera fragmentada, no lo ven holísticamente. Entonces, por ejemplo, estás viendo la parte de AdWords o de publicidad asociada a motores de búsqueda, pero no ves el bosque. Entonces, lo más importante para la pregunta de Laura es tener una estrategia digital integral. Entonces, eso implica tener una visión holística de los medios digitales y obviamente dependiendo de la categoría de negocios donde te encuentres, del objetivo de negocio que tengas y del segmento de mercado al que te dirijas o de las características de tu audiencia, entre otras variables, pero esas tres son fundamentales. Entonces tú diseñas una estrategia digital con esa visión holística. Entonces, que te permita ver el bosque y que tú puedas entonces aprovechar las oportunidades realmente que son para ti y no desperdiciar recursos haciendo cosas que no son relevantes para ti o no son las que te van a dar el mejor resultado. Entonces es importante empezar por ahí, la visión satelital y luego sí entrar en detalles específicos de que tienen que ver con aspectos más tácticos.